Hablar del derecho de acceso a la justicia para personas con discapacidad como un derecho humano implica primero asumir o adoptar un correcto entendimiento de la discapacidad, es decir, desplazando el enfoque de la deficiencia mental, psicológica, física, etcétera, y apartándonos también de un modelo médico rehabilitador que sustituye la voluntad y que piensa que las personas con discapacidad no son sujetos de derechos y que requieren de otras personas que sustituyan su voluntad para tomar ciertas decisiones. Una de ellas es acudir o no a la justicia cuando piensan que se han vulnerado sus derechos. Ahora, en el caso de las personas con discapacidad, vamos a remitirnos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención es un parteaguas en la defensa y tutela de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no es que la convención invente nuevos derechos. El derecho de acceso a la justicia es para todas las personas. Pero en el caso de las personas con discapacidad puede tener ciertos matices o cierta protección reforzada que las personas que imparten justicia tienen que respetar y tienen que potenciar o maximizar. Y en particular está este derecho en el artículo 13 de la Convención, que contiene solo 2 párrafos. Es muy pequeño, pero de gran alcance. Este nos dice primero que los estados van a asegurarse que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones de las demás personas. Y esta frase es sumamente importante porque se trata que las personas con discapacidad tengan acceso no con un paternalismo o con una sustitución de voluntad, sino en igualdad de condiciones que las demás personas. Por lo tanto, el sistema de justicia tiene que procurar lograr esa igualdad, que estén en un ámbito de igualdad que las demás personas, y por tanto, este artículo 13 nos dice también que incluso los operadores jurídicos pueden realizar ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para facilitar este acceso a la justicia, porque históricamente han visto limitado su derecho de acceso a la justicia. La otra es ya sea que los operadores jurídicos no asumen o no entienden todavía bien el alcance de la convención y no asumen que debe haber una protección reforzada y por lo tanto muchas veces no están debidamente capacitados. Aquí entra una noción muy importante, entra en juego, que es el tema de la accesibilidad. El derecho el de acceso a la justicia no es tal si no es accesible. Y esta accesibilidad tiene distintas vertientes: arquitectónica, cognitiva, comunicacional, legal, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos de esta accesibilidad. El derecho de acceso a la justicia para personas con discapacidad tiene que articularse sobre la base del principio de igualdad en la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, todas las personas somos titulares. Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad, insisto, tiene matices propios que las personas que operan el sistema de justicia deben tener como muy a la vista para poder responder y para poder respetar este derecho en la igualdad, en la diferencia, y buscar que efectivamente puedan ejercerlo en igual de condiciones que las demás personas. Tienen que muchas veces hacer ajustes del procedimiento, incluso cuando no se les pidan, para que efectivamente el derecho a la justicia sea un derecho que sea accesible. No necesariamente siempre la restricción o los límites están en la ley. Muchas veces están en las personas que ya sea son sus abogados o abogadas o bien en las personas que operan el sistema de justicia, porque muchas de estas prácticas o interpretaciones implican dejar de lado que son titulares de derechos y no son sujetos de protección paternalista, sino que son sujetos de derecho. Muchas veces es el sistema mismo el que pone las barreras. ¿Por qué? Porque es inaccesible, a lo mejor por el lenguaje, por el tipo de audiencias que se llevan a cabo. La imposibilidad de acceder a la justicia es la consecuencia, y esto es muy importante, de ejercer sus derechos en forma autónoma. ¿Qué significa esto? Que muchas personas con discapacidad no pueden acceder al sistema de justicia porque requieren de una persona que las represente, y por esto el paso previo es repensar el estado de interdicción, es decir, el reconocimiento de la capacidad jurídica, que en la convención está claramente establecido que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica,
Solamente lo que cambia es el sistema de apoyos. Unas personas requieren ciertos apoyos, otras personas apoyos más intensos para ejercer su capacidad jurídica, pero se parte de la premisa de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. Entonces yo diría que son tres: la accesibilidad, los ajustes razonables para hacer efectivo la accesibilidad de los bienes y servicios, pero en el caso del derecho a acceso a la justicia cobra importancia los ajustes al procedimiento, que son esos ajustes que los jueces y los jueces van a realizar para que verdaderamente las personas con discapacidad no vean que se den, o sea, no vean denegado su derecho de acceso a la justicia. Por eso se dice que cuando no hay ajustes al procedimiento o ajustes razonables, en el caso de la accesibilidad, puede haber una discriminación por razón de discapacidad. Es decir, hay una obligación de realizar esos ajustes del procedimiento para poder hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de una persona con discapacidad. Suprema Corte, el poder de la justicia.